Como parte de la serie Estructura procesal y proceso decisorio del Parlamento peruano, corresponde que veamos esta última y quinta parte de la serie que hemos mencionado, la que toca ahora referir como la naturaleza instrumental de las mayorías en los procesos parlamentarios. Ya hemos visto previamente el proceso y la organización parlamentaria, en qué medida el proceso forma parte de un conjunto de recursos con los cuales se cumple una finalidad organizacional por una estructura organizacional a la que se le adjudican recursos como presupuesto, como edificios, como tecnología, eh, y eventualmente con instrumentos de medición de su desempeño. En segundo lugar, hemos visto el sistema procesal parlamentario, hemos tratado de concebir los procedimientos como parte de diferentes procesos y los procesos como parte de un sistema en el que cada proceso cumple con un rol unificador que está vinculado y arraigado en determinados valores, principios y reglas generales a las que sirven los procesos para el cumplimiento de una misión organizacional. En tercer lugar, hemos referido la tipología procesal del Parlamento peruano en el contexto del plan estratégico que forma parte también de un proceso específico, que es el proceso de formulación del plan estratégico que se diseña, que se ejecuta, que se controla, que se monitorea y que se comunica de manera regular y cíclica a la comunidad, de forma que tanto los medios de comunicación, las redes sociales, como la ciudadanía en general esté enterada de lo que se proyectó como una meta, como un objetivo, y del grado de avance o de cumplimiento según indicadores cuantitativos que permiten determinar en qué porcentaje del cumplimiento de la meta o de los objetivos se encuentran los diversos órganos parlamentarios en general y de manera específica el Pleno del Congreso y sus representantes. En cuarto lugar, hemos revisado la teoría de la decisión parlamentaria y hemos comprendido cómo para que exista una decisión parlamentaria existen ciertos requisitos, tanto para la elaboración de la propuesta, para que exista un debate, una discusión, una deliberación procesalmente correcta, y para que el proceso de votación se considere como un proceso en el que la decisión se ajusta a la intención y a las preferencias que tienen quienes deben pronunciarse en la votación en el Pleno. Corresponde ahora que veamos cuáles son esas mayorías que exigen los diferentes procedimientos y procesos parlamentarios para que las decisiones del Congreso se ajusten a el requisito de las finalidades que cumplen cada uno de estos procesos. Vamos entonces a revisar ahora cómo es que las mayorías cumplen una función de carácter instrumental en atención a la distinta finalidad que tienen cada uno de los diferentes procesos con los que el Congreso cumple con la función representativa que le corresponde. En el cumplimiento de esta tarea, vamos a revisar entonces algunos subtemas que forman parte de este concepto general sobre la naturaleza instrumental de las mayorías en los procesos parlamentarios. Los subtemas en los que vamos a desarrollar este, este concepto de carácter instrumental de las mayorías en los procesos parlamentarios, los subtemas serán, en primer lugar, la base del cálculo para la decisión. Si se trata de una base de cálculo que es legal, que es de los hábiles o que es de los presentes o concurrentes.
En segundo lugar, vamos a ver los diferentes tipos de mayorías parlamentarias, sean estos las mayorías mínimas, la mayoría simple, la mayoría absoluta o mayorías calificadas. Y en tercer lugar, vamos a examinar las diferentes mayorías críticas en los procesos parlamentarios, es decir, cuáles son los procesos parlamentarios más delicados en relación con la vinculación del Parlamento con el régimen político, con el régimen de gobierno, la relación con el Poder Ejecutivo y otros asuntos que tienen que ver con las materias de especial gravitación en los procesos parlamentarios. Entonces, para empezar, vamos a examinar la base de cálculo para la decisión parlamentaria. La base de cálculo es la que nos permitirá definir cómo se calculan las mayorías. No es lo mismo decir simplemente la mayoría absoluta, indiferentemente de si se trata de un número fijo o de un número volátil, flotante, indeterminado, pero determinable, o si se trata de una mayoría de los que se encuentran físicamente presentes en la sesión en la que se debe tomar la decisión. La base de cálculo que señala nuestro reglamento es variable. Puede la base de cálculo de una decisión tomarse sobre el número total o legal. Por ejemplo, el número legal de miembros del Congreso es 130. Ese es el número total o el número legal. Una comisión determinada puede tener 19 miembros, 21 miembros, puede tener 15 miembros cuando se produce el acuerdo a inicios del periodo legislativo de que las comisiones tengan una determinada cantidad de miembros. Ese número de miembros que se toma el acuerdo que existan para cada comisión es el número total o el número legal sobre el cual se puede tomar decisiones. El segundo tipo de base de cálculo es el número de los hábiles. El número de los hábiles se toma como punto de partida el número total o legal del que se descuentan los miembros del órgano que no van a estar presentes con autorización del órgano competente para eh, determinar que existe una licencia o una dispensa para no estar presentes, además de otros casos que la Constitución o el reglamento establecen como base para poder excluir en el cómputo de una votación determinada quienes no son hábiles para tomar una decisión. Luego, la otra base de cálculo es el número de los presentes o de los concurrentes. Entonces, no basta con afirmar la mayoría absoluta o la mayoría de 2/3 o la mayoría de 3/5 o el tercio o el 40%, indiferentemente de si estas cifras, estos cálculos, estas proporciones, estos porcentajes deben calcularse sobre el número total o legal o sobre el número de hábiles o sobre el número de presentes o concurrentes. Lo primero que hay que determinar para aplicar la fórmula es saber cuál es la base del cálculo a la que tenemos que ceñirnos de acuerdo al reglamento. El 40%, los 2/3 o los 3/5 o el 15% de qué? Del número legal, del número de hábiles o del número de presentes o concurrentes. Esta base de cálculo es el primer paso para determinar cuál es el requisito que debe cumplir la decisión en el Pleno del Congreso o en cualquiera de los órganos para los que se exige que se tome una decisión determinada. ¿Qué cosa es el número legal o total como base de cálculo? En primer lugar, el número legal o total es un número invariable. Si los congresistas son 130, esa cantidad no puede modificarse. La única manera de modificarse sería que aumentara el número de congresistas mediante una reforma de la Constitución. Si se tratara del número de miembros de una comisión, el número es invariable a menos que exista un acuerdo que modifique la cantidad de congresistas
que pertenecen a una comisión determinada, sean 7, sean 9, sean 15, sean 19, sean 21 o sean 24. Ese número es invariable, ese es el número legal para el cálculo a partir de la fórmula que diga la mayoría absoluta del número total. La mayoría absoluta del número total o número legal de miembros del Congreso será 66, porque es más de la mitad. Si estamos ante una comisión que tiene 24 miembros, el cálculo de la mayoría absoluta sobre los 24 se llegará a la conclusión que estamos ante 13 miembros. 13 miembros sería la mayoría absoluta del número legal de miembros de una comisión con 24 miembros. Y la otra característica del número legal, lo que define qué es un número legal, es que este número lo define la norma o lo define el acuerdo del Pleno del Congreso sobre el total de miembros. Este acuerdo del Congreso se toma por lo general a partir de una propuesta que nace en la Junta de Portavoces mediante la decisión que toman los diferentes representantes de cada uno de los grupos parlamentarios a partir del voto ponderado de sus decisiones, o lo establece la propia norma. Y luego esta decisión de la Junta de Portavoces puede ocurrir que se remita al Consejo Directivo para que sea el Consejo Directivo el que proponga la decisión al Pleno del Congreso. Esta es la regla que generalmente se adopta cuando se conforma el cuadro de comisiones al inicio de cada periodo anual de sesiones. La tercera característica del número legal o total es que este número es independiente de la incorporación de los miembros del órgano parlamentario. Es decir, si, por ejemplo, la comisión de presupuesto se ha fijado que tenga 21 integrantes, pero existe uno o más grupos parlamentarios que no han designado quienes van a representar al grupo parlamentario en la comisión de presupuesto o la comisión que fuera, podría ser la comisión de justicia, la comisión de constitución, la comisión de pueblos andinos, la comisión de economía, etcétera, independientemente de que los grupos parlamentarios hayan designado quienes van a ser miembros de esa comisión en representación de su grupo parlamentario, así los grupos parlamentarios no hayan designado a sus representantes ante esa comisión, ese número no va a variar. Si se fijó en 7, 9, 15, 19, 21, 24, ese será el número de miembros de la comisión respecto de lo cual se determinará si es que se cumplen o no las mayorías que exige el reglamento. El cuarto aspecto que define la característica del número legal es que, como ya se ha mencionado, el Congreso tiene 130 congresistas y que ese es su número legal. Una comisión tiene un número de miembros que la integran o componen. Su número legal no se modifica con la no incorporación o integración de uno o más de sus miembros. En cuanto al concepto de número de hábiles, eh, se trata de un número que fluctúa, no es un número fijo a diferencia del número legal. El número de hábiles puede variar de sesión a sesión en razón a la inconcurrencia autorizada, previsible de algunos de los integrantes del órgano parlamentario en el cual debe realizarse el proceso de toma de decisión según una base de cálculo que señala que para tomar las decisiones se toma en consideración el número de hábiles. Por ejemplo, el quórum de una sesión en el pleno o en cualquier comisión es la mitad más uno del número de miembros hábiles del pleno o de la comisión, sea la comisión permanente, sea cualquier comisión ordinaria, una comisión investigadora, una comisión especial, etc. ¿Cuál es el número de hábiles? Para determinar el número de hábiles, en primer lugar, se tiene presente cuál es el número legal al que se le va a sustraer los congresistas que no son parte del número de hábiles. Se trata de un proceso de resta. Debe restarse del número legal todos los casos de los congresistas que pueden no estar presentes, los que
van a estar presentes, siendo miembros hábiles, son sobre los que se va a realizar el cálculo de las mayorías que se exija en el reglamento o en la Constitución. Por ejemplo, ¿quiénes son no hábiles? En primer lugar, los congresistas que no se incorporaron, es decir, los congresistas que han sido elegidos, pero no han prestado el juramento y por lo tanto no están aptos para el desempeño de sus funciones. El congresista que no ha jurado, que no ha prometido el cumplimiento de la Constitución mediante la promesa o el juramento ante el Pleno del Congreso, no está capacitado para desempeñarse como miembro del Congreso. Los congresistas no incorporados son congresistas no hábiles. Otro aspecto en el que puede excluirse a un congresista por no ser considerado hábil es los congresistas que tengan licencia particular, es decir, los congresistas que señalan que por alguna razón determinada no estarán presentes en una sesión del Pleno del Congreso. Por lo tanto, el Consejo Directivo evaluará si es que se concede o no se concede una licencia de carácter particular para eximir de la obligación de estar presente a ese congresista que la solicita. Esta decisión es importante porque los congresistas que se ausenten sin contar con licencia son pasibles de una sanción que tiene que ver con el descuento del monto de los emolumentos que le corresponde al final de mes a cada congresista. En tercer lugar, no son hábiles los congresistas suspendidos por una sanción. Por ejemplo, se produce un inconveniente en el Pleno, se propone que la infracción del Código de Ética Parlamentaria o de conductas generalmente no admitidas o aceptadas por el Pleno debe dar lugar a una sanción del congresista. Por ejemplo, un congresista que insulta a otro, un congresista que realiza un acto de violencia o de falta de respeto a símbolos patrios, puede ser sancionado con la suspensión en el ejercicio de sus funciones durante un tiempo determinado, que puede ser un mes, que puede ser 2 meses, o que puede ser hasta 120 días de legislatura. En cuarto lugar, son no hábiles los congresistas que desempeñan una cartera ministerial. Los congresistas en el régimen político peruano pueden ser miembros del gabinete, pueden desempeñarse dos funciones en el régimen político. Pueden ser miembros del Congreso y a la vez pueden integrar el Poder Ejecutivo. Entonces, el requisito de ser miembro del Poder Ejecutivo da lugar a que con la sola concurrencia al Poder Ejecutivo quede eximido el congresista de ser considerado un miembro hábil y por lo tanto no está obligado a estar presente. No obstante, si el ministro que es congresista asiste a una sesión determinada, la sola concurrencia del congresista a una sesión en su condición de congresista, siendo además ministro, lo habilita para que debata y para que vote en una sesión sin que se considere inválido funcionalmente el ejercicio de su derecho al voto. Eh, el quinto lugar, otro aspecto que excluye del número de hábiles a un congresista son los congresistas que están en misión oficial o en comisión extraordinaria internacional a solicitud del Poder Ejecutivo. Los congresistas en misión oficial pueden ser los que designa la mesa directiva o el consejo directivo para que en representación del Congreso concurran a un evento que tiene lugar mientras que el Congreso está en sesiones. Entonces, si se está cumpliendo una misión oficial en representación del Congreso ante un organismo internacional, sea en territorio nacional o en territorio extranjero, esos congresistas están eximidos de su asistencia y no se los considera dentro del número de hábiles. Igualmente ocurre cuando se trata de un congresista que ha solicitado licencia al Congreso para desempeñar una representación internacional a solicitud del Poder Ejecutivo. Y por último, tampoco se los considera hábiles y por lo tanto están eximidos de la obligación de concurrir a las sesiones de los órganos parlamentarios
los congresistas autorizados para sesionar en comisiones durante una sesión del Pleno. Esto ocurre cuando, por alguna razón propia de la tarea de dictaminar o de presentar un informe, es preciso que se sesione aun cuando el Pleno ha sido convocado para una sesión determinada. Los congresistas que son miembros de una comisión están eximidos de estar presentes y esta autorización supone que no serán parte del número de hábiles que se calcula para una votación determinada. Los congresistas entonces pueden estar autorizados para sesionar en sesiones durante una sesión del Pleno. Esto ocurre sea con las comisiones ordinarias como en particular con la subcomisión de acusaciones constitucionales que por mandato explícito del reglamento del Congreso concede licencia a los miembros de esta subcomisión para abocarse al análisis de las denuncias constitucionales que son objeto de un antejuicio o de un juicio político. Adicionalmente a estos casos, también existen otros que tienen que ver con las licencias de hecho que ocurren cuando un congresista se ausenta de la capital de la República o cuando un congresista se encuentra internado en una clínica, en un nosocomio o en un hospital con una enfermedad determinada, o por último se encuentra en su domicilio pero con una enfermedad de la cual debe acreditar su constancia con un certificado médico. Este último tipo de licencias se conceden aun cuando éstas no sean solicitadas de acuerdo a lo que dispone de manera explícita el artículo 52 del reglamento del Congreso. Veamos entonces cuáles son los casos de una licencia particular a los que se refieren los diversos artículos del reglamento del Congreso. Una licencia particular, las licencias oficiales y las licencias de oficio o de facto que no requieren solicitud que acabamos de mencionar previamente. En primer lugar, las licencias se solicitan al presidente del Congreso. Las licencias para no concurrir a sesiones del Pleno las otorga el Consejo Directivo. El máximo de licencias ordinarias por salud o por enfermedad es del 10%. El máximo de licencias especiales o extraordinarias puede llegar hasta el 20%, es decir, el 10% equivale a 13 congresistas, el 20% equivale hasta 26 congresistas. El máximo de licencias particulares otorgables a los congresistas es de hasta 26. Tiene que restarse de los 130, 26 como máximo para calcular el número de hábiles con el concurso de una licencia particular. Las licencias particulares otorgadas por el Consejo Directivo no comprenden las licencias ministeriales ni las solicitadas para comisiones extraordinarias de nivel internacional. De otro lado, las licencias oficiales, que son a las que se refiere el artículo 92 de la Constitución Política, son las relacionadas con el desempeño de una cartera ministerial o de la comisión extraordinaria de carácter internacional a solicitud o pedido del Poder Ejecutivo. Y por último, las licencias de oficio o de facto, que no requieren solicitud, son las previstas en el artículo 52, inciso B, del reglamento del Congreso, que tienen que ver con los casos de licencias para congresistas que se encuentren fuera de la capital de la República o para congresistas internados en una clínica u hospital o que se encuentren enfermos en su domicilio, pero previo certificado médico. La pregunta que se formulan generalmente las comisiones es ¿cuál es el máximo de licencias en las comisiones? El reglamento no establece un máximo de licencias que se puedan otorgar para el cálculo del número de hábiles en una comisión. El reglamento establece que el máximo de licencias otorgables a los congresistas es hasta el 20% del número legal, vale decir 26 integrantes. La pregunta entonces es, ¿qué ocurre si dentro de los 26 congresistas a los que se les ha otorgado licencia particular o que eventualmente además tienen
licencia para ocupar una cartera ministerial o se trata de congresistas suspendidos. ¿Qué ocurre cuando una comisión que tiene, por ejemplo, 15 miembros, tiene un número de integrantes que está mayoritariamente incluido en el número de congresistas que cuentan con licencia para no asistir a sesiones? La pregunta ha sido desarrollada fundamentalmente en la práctica porque en las comisiones se tiende a interpretar, no existe una regla, es una práctica insuficientemente desarrollada aún y no tiene previsión reglamentaria. Las comisiones tienden a interpretar que si el número de congresistas supera el 20%, no se puede aumentar y por lo tanto el número de hábiles máximo de una comisión determinada debe calcularse sobre el 20% del número de integrantes de la comisión. Entonces, si la comisión tiene 15 miembros, el 20% será de 3, el máximo de licencias con el que puede establecerse las votaciones dentro de una comisión determinada, al igual que el quórum. Si son 15 menos 3 serían 12, entonces si no se cuenta con la mayoría absoluta del número de hábiles, que serían 7, no se podría sesionar, que es el requisito del quórum. El quórum para la sesión en una comisión que tiene 15 miembros, donde hay un máximo de 3 que pueden contar con licencia, sería la mitad, 6, más 1, 7. Si no se tiene 7 miembros, la comisión no puede sesionar. Pero si se tiene 7 miembros en una comisión de 15, sí cabe adoptar acuerdos siempre que se cumpla con el requisito del quórum. Entonces es posible que una comisión de 15 miembros, donde solamente están presentes 7, de forma tal que existe quórum, cabe que se tome una votación y que en esa votación el número de los votos a favor sea 4 y el número de votos en contra sea 3. Por lo tanto, cabe que se tome una decisión en una comisión de 15 integrantes solamente por 4 miembros. Esta es una regla, como repito, que está desarrollada en la práctica parlamentaria. No consta en ningún reglamento, no consta en la Constitución y por lo tanto es una costumbre que viene instalándose para el cumplimiento de las tareas funcionales que se realiza en las comisiones. El otro concepto que forma parte de la teoría o la base de cálculo es el número de presentes o concurrentes. El número de presentes se define por el total de congresistas que registran su asistencia durante la sesión o con ocasión de una verificación o consulta al Pleno del Congreso o de una comisión. Es decir, se vota y como consecuencia de la votación se establece que el número de los presentes es insuficiente para que haya quórum, aun cuando previamente no se haya tomado lista. Entonces puede tomarse lista y el registro supone que se conoce cuál es el número de presentes, pero también puede ocurrir que sin que haya sido previamente tomada la lista, se consulte una votación y como consecuencia de la votación se advierta que el número de congresistas presentes no reúne el requisito del quórum necesario calculado sobre la base de los hábiles. Por lo tanto, se puede conocer cuál es el número de presentes, tanto porque se haya registrado la asistencia como consecuencia del registro electrónico o porque se ha llamado a lista o porque luego de una votación se advierte que hay un número de congresistas determinado para una sesión en la que se debe tomar una decisión o se debe proceder a una deliberación determinada. Por otro lado, para que la votación sea válida, el requisito es que se cuente con el quórum, que es de la mitad más uno de los hábiles. El siguiente tema, que es parte de este tópico, de este capítulo relacionado con la naturaleza instrumental de las mayorías
en los procesos parlamentarios son los tipos de mayorías parlamentarias. Las mayorías parlamentarias pueden ser la mayoría simple de votantes, también pueden ser mayorías mínimas, que pueden ser distintas a la mayoría simple, pueden ser la mayoría absoluta de presentes, la mayoría absoluta de los hábiles, la mayoría absoluta del número total o legal, o pueden ser mayorías calificadas que generalmente son más elevadas que la mayoría absoluta. Vamos a repasar entonces cuáles son los diferentes características de cada una de estas diferentes tipos de mayoría. La mayoría simple o relativa se determina a partir del voto a favor, en contra o de la abstención. En el reglamento del Congreso, en el Perú, se admite que los votos puedan ser a favor, en contra o por la abstención. Entonces, se reconoce la abstención como una forma de expresión de la voluntad de los miembros de la Asamblea. No es que las abstenciones no cuenten y solo cuenten los votos a favor o los votos en contra. Esa regularidad existió hasta el año 1988 en el reglamento interior de las cámaras legislativas, que solamente consideraba el voto a favor o el voto en contra. A partir del reglamento de la Cámara de Diputados del año 1988, se reconoce en el Perú la validez del voto a favor de la abstención. El reglamento del Congreso, que es de junio del año 1995, reconoce igualmente la abstención como una forma de expresión del voto de los congresistas. Se aprueba la opción, en el caso de la mayoría simple o relativa, con mayor cantidad de votos que las otras. Si tenemos una votación en la que hay, por ejemplo, 32 votos a favor, 31 en contra y 30 abstenciones, basta que haya una diferencia de un voto para que se considere que se ha cumplido con la regla de la mayoría simple. Igualmente, si ocurre, por ejemplo, que el número de votos es 30 a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, prevalece la decisión a favor. Caso contrario, por ejemplo, si ocurriera que el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra, la consecuencia es que no hay decisión. Si el número de votos por la abstención, por ejemplo, es de 34, los votos a favor son 32 y los votos en contra son 31 o también 32, prevalece la abstención sobre el número de votos a favor y el número de votos en contra y por lo tanto tiene que volverse a consultar hasta que se resuelva la decisión a favor o en contra con la modificación del voto eventualmente de quienes se han abstenido en el proceso de votación. Quiere decir entonces que si el número de abstenciones es mayor que los votos a favor o en contra, no hay decisión y debe volver a votarse la materia. A diferencia de la mayoría simple o relativa, la mayoría absoluta tiene en consideración el número de votos que se formule en relación con la mitad, igual o superior a la mitad, más uno de los votantes que exige la base de cálculo. Si la base de cálculo dice que la decisión se adopta con la mayoría absoluta del número legal, del número de hábil o del número de presentes, hay que determinar entonces cuál es ese número respecto del cual se debe determinar si se cumple con un número de votos a favor o en contra que sea mayor que la mitad del número de miembros legales, hábiles o presentes, o la mitad más uno del número de presentes, de hábiles o del número legal. La diferencia que marca nuestro reglamento es en función a si la mayoría absoluta se define como más de la mitad o como la mitad más uno. No hay en principio ninguna diferencia en la calificación como la mitad más uno o más de la mitad cuando estamos ante un número par, pero cuando nos encontramos ante un número impar, la diferencia sí es significativa porque calificar la mayoría absoluta como la mitad más uno eleva el requisito
de una manera más drástica que si solamente se considera más de la mitad. Por ejemplo, si el número de miembros de una comisión es 9 y se exige la mayoría absoluta del número de hábiles, pero esta mayoría absoluta es calificada como la mitad más uno, la mitad de 9 es 4.5. El más uno sería 5.5. Si se exigiera solamente 5 no se cumpliría con el requisito. Entonces, la mayoría absoluta sobre el número de hábiles en una comisión de 9 serían 7 porque serían 4.5 más, más 1 serían 5.5, no, perdón, serían 6 los, respecto de los 9 miembros hábiles de una comisión determinada. Si se exigiera, por el contrario, solo más de la mitad, entonces la mitad más 1 es 4.5, bastaría con 5 votos a favor o en contra para que llegue a tomarse una decisión en esa comisión con 9 miembros. Se ve entonces que hay una diferencia en la calificación de mayoría absoluta, ya sea que se llame más de la mitad o que se la considere como la mitad más uno. Cuando se habla de la mitad más uno, el requisito es más fuerte, es más alto que cuando se habla de solo mayor a la mitad. En último término, en este capítulo tenemos que revisar cuáles son esas mayorías críticas en los diferentes procesos parlamentarios, es decir, cuáles son esos procesos en los que se resuelven situaciones más bien críticas, bastante especiales, estructurales en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo o en términos de el control de actos políticos respecto de la disciplina o de sanciones que se puedan imponer a diferentes autoridades políticas. Para tomar en cuenta cuáles son esas mayorías críticas, podemos tener presente que en el Parlamento del periodo 2021 al 2026, por ejemplo, tenemos un espectro como el siguiente. El 34% de los grupos parlamentarios integran lo que podría calificarse la derecha, el 32% lo que podría calificarse como la izquierda y el 34% lo que podría calificarse el centro. A partir de estos tres pilares en los que se divide de manera bastante general el espectro político en el Parlamento peruano, contamos con una derecha integrada por Fuerza Popular con 24 escaños, Renovación Popular con 13 escaños y Avanza País con 7 escaños. Son 44 escaños frente a los 130, que es igual al 34% del total de miembros de la Asamblea. La izquierda básicamente está integrada por Perú Libre con 37 escaños, Juntos por el Perú con 5 escaños para un total de 32 escaños que integran el 32% de los miembros de la Asamblea. Y por último, un grupo que no ha sido identificado claramente como de derecha, sino más bien de centro, entre los que puede contarse Acción Popular con 16 escaños, Alianza para el Progreso 15 escaños, Somos Perú con 5 escaños, Podemos 4 escaños y Los Morados 4 escaños. Un total de 44 escaños para los grupos parlamentarios que integrarían en principio el centro, lo cual equivale al 34% del total de miembros de la Asamblea. A partir de estos tres pilares es que se tomarán decisiones respecto en general a cualquier proceso parlamentario, pero de manera especial respecto de algunos procesos críticos en el Parlamento peruano que podrían ser los que se señalan en esta lámina. Las mayorías críticas en los procesos parlamentarios podrían dividirse entre los procesos de control político y los procesos legislativos. En materia de los procesos de control político, las mayorías críticas en los procesos parlamentarios podrían ser, por ejemplo, el 15% del número legal de miembros del Congreso para presentar una interpelación, el tercio de hábiles
el tercio de miembros hábiles del Pleno para admitir una interpelación, es decir, para exigir que el ministro o el gabinete concurran al Congreso. Se necesita el voto del tercio de congresistas hábiles. Basta que el tercio de congresistas hábiles admita la interpelación, apruebe una interpelación para que el gabinete o uno de sus miembros esté obligado a concurrir a una sesión en el Pleno del Congreso con el objeto de responder a un pliego interpelatorio. De manera similar, otro proceso de control político es la censura. Para presentar una censura se requiere el 25% del número legal de miembros del Congreso. En cuanto a la aprobación de la censura, el requisito es más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Entonces nos encontramos con una diferencia entre la presentación de la censura y la aprobación de la censura. La presentación de la censura exige el 25% del número legal, pero para aprobar la censura se requiere más de la mitad del número legal. Si el número legal es de 60 congresistas, se requerirá, perdón, del número legal es 130 congresistas, la mayoría del número legal, más de la mitad, será 66 congresistas respecto de los 130. 130, la mitad 65, más de 65 son 66. Con 66 votos se puede aprobar una censura al gabinete ministerial o a cualquiera de los integrantes del gabinete. Otro proceso de control político es el de la vacancia presidencial, que ha sido bastante gravitante en la historia reciente del Parlamento y su relación con el Poder Ejecutivo. Para presentar la vacancia del presidente de la República, para presentar una moción de vacancia se requiere el 20% del número legal, es decir, 26 firmas. Con 26 firmas se puede presentar un pedido de vacancia del presidente de la República. Para admitir la vacancia, es decir, para aprobarla, para aprobar el debate, para aprobar el debate del pedido de vacancia se requiere el 40% del número de hábiles, pero para aprobar propiamente la vacancia se requiere de 2/3 del número legal, es decir, de 87 votos. Y en materia de los procesos legislativos, algunos de los procesos legislativos críticos en relación con el Poder Ejecutivo en general, o de instrumentos críticos para el desarrollo de las tareas constitucionales del Congreso serían, por ejemplo, la reforma constitucional. Tiene dos procedimientos en el artículo 206 de la Constitución. El primero permitiría que, si el Congreso aprueba la reforma constitucional con 2/3 del número legal de sus integrantes, es decir, con 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias, se puede aprobar la reforma constitucional sin necesidad de que la reforma sea remitida para referéndum al pueblo. Por otro lado, si el Congreso aprueba una reforma constitucional, pero sin llegar a los 2/3, sino solamente a más de la mitad del número legal, es decir, con 66 votos, esa reforma aprobada por el Congreso puede ser sometida a referéndum a solicitud del Congreso ante el presidente de la República. El presidente de la República está obligado a convocar a un referéndum cuando el Congreso le remite el pedido para que se produzca la consulta popular. Este pedido puede, en principio, solicitarse al presidente de la República cuando se ha cumplido con el requisito de la aprobación de una reforma constitucional con más de la mitad del número legal de miembros, o si es que puede haberse alcanzado los 2/3, es decir, 87, pero por decisión del Congreso se prefiere que la reforma constitucional aprobada con la mayoría de 2/3 sea remitido también a referéndum. Entonces, es una cuestión facultativa del Congreso el valerse solo de la aprobación de una reforma constitucional con un procedimiento típicamente institucional, con la mayoría de 2/3 en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, o puede aprobarse
una reforma constitucional con los 2/3, que es más que la mitad del número legal, y solicitarse el referéndum al presidente de la República, el que está obligado a convocarlo. Otro, otro proceso legislativo crítico es la ley orgánica. La ley orgánica es aprobada con más de la mitad del número legal. De igual manera, la reforma del reglamento del Congreso exige también más de la mitad del número legal de miembros. Otro tipo de modificaciones normativas especiales son, por ejemplo, las normas relacionadas con la creación de un régimen tributario especial para una zona determinada del país, en cuyo caso la Constitución exige 2/3 del total de votos del Congreso para crear un régimen tributario especial para una zona determinada del país. Otro proceso legislativo, la ley de presupuesto, exige más de la mitad del número de congresistas presentes en la sesión, por supuesto, siempre que haya quórum. La ley de la cuenta general de la República no tiene una mayoría específica, pero es una norma de tanta importancia como lo es la propia ley de presupuesto, para cuya aprobación no se exige más de la mitad, pero sigue teniendo importancia por la gravitación que representa el acto de control de la ejecución del presupuesto de la República. Y por último, otro proceso legislativo crítico es el procedimiento de reconsideración de una ley observada por el presidente de la República, en el que, para insistir en el texto de la ley aprobada por el Congreso, que le es remitida al presidente de la República para que observe o para que promulgue, la exigencia de la Constitución es que la insistencia sobre las leyes observadas se realice con más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Veamos enseguida estos casos en los que el Congreso debe pronunciarse con una mayoría importante, como es la mayoría de 2/3, que equivale a 87 miembros. Podemos señalar cuáles son algunos de esos casos más importantes. El más sencillo, por ejemplo, es la reconsideración de una reconsideración. Se toma una decisión en el Pleno o en un órgano del Congreso determinado, se presenta una reconsideración, para lo cual hay que cumplir con aprobarla con la mayoría absoluta. Se rechaza esa reconsideración, se puede presentar una reconsideración de la reconsideración. La reconsideración de la reconsideración, de acuerdo al reglamento, procede con la mayoría de 2/3 de miembros del Pleno. Así como este caso tan sencillo como es el de la reconsideración, un recurso eminentemente procesal, existen también otros casos importantes en los que se exige una mayoría calificada muy alta, 2/3, como el caso de la elección de altos funcionarios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, de los miembros que representan al Congreso ante el Banco Central de Reserva, y también la remoción de altos funcionarios como el Defensor del Pueblo, el Contralor y ahora la Junta Nacional de Justicia, que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura en una reforma constitucional que se realizó en el periodo 2016-2019. Se requiere también una mayoría de 2/3 para la vacancia del presidente de la República, para la reforma de la Constitución, para el tratamiento tributario especial en una zona particular del país, para la sanción de un alto funcionario en un proceso de juicio político por la infracción de la Constitución, y también se exige una mayoría de 2/3 para pasar a sesión secreta. Las sesiones, por definición, son sesiones públicas, pero si 2/3 de los miembros del Congreso solicitan pasar a sesión secreta, se debe pasar a sesión secreta solo si es que se alcanza esta mayoría de 2/3. Otra mayoría calificada muy importante es la mayoría de 3/5, que en el caso de decisiones por la Junta de Portavoces equivale a 78, y en el caso de la Comisión Permanente va a depender del número de miembros que tenga la Comisión Permanente para calcular cuáles son esos 3/5
de manera que se puedan adoptar decisiones basadas en esta mayoría específica. En general, la mayoría de 3/5 se exige para la Junta de Portavoces y solamente existe un caso en el que se requiere la mayoría de 3/5 que la Constitución señala que debe ocurrir para la aprobación de créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones de partidas en sesión de la Comisión Permanente durante el receso parlamentario. Este es el único caso en el que se exige la mayoría de 3/5 en sesión de Comisión Permanente. Y esos 3/5 deben calcularse sobre el número de miembros que tenga la Comisión Permanente para un periodo legislativo determinado. Ese es un número legal, 3/5 del número legal de miembros de la Comisión Permanente según el acuerdo que se adopte al inicio del periodo legislativo. Todos los demás casos de 3/5 son los que el reglamento prevé para el tratamiento de diferentes materias en la Junta de Portavoces. Por ejemplo, la exoneración del envío a comisiones o la exoneración de la prepublicación de proposiciones en la página web o en el portal de Congreso se realiza con el acuerdo de 3/5 de los votos que representan la Junta de Portavoces. El voto en la Junta de Portavoces es un voto ponderado. Cada uno de los congresistas miembros de la Junta de Portavoces representa una cantidad de curules o de escaños o de votos. Estos votos van en función del número de miembros que tenga cada grupo parlamentario. Entonces, se van sumando los votos que cada uno de los portavoces representa en relación con el grupo parlamentario del cual es vocero, y si la suma alcanza a 78 escaños, 78 curules o 78 votos, se aprueba la exoneración de envío a comisiones o la exoneración de prepublicación de proposiciones en la página web o en el portal del Congreso. De la misma manera, se exige también 3/5 de los votos en la Junta de Portavoces para la dispensa de dictamen de una comisión o para la exoneración de debate en el Pleno del Congreso o para la modificación de la agenda durante el debate de las sesiones. Y por último, también se exige una mayoría de 3/5, es decir, el voto de hasta 78 escaños para la exoneración de la segunda votación en los procesos legislativos en particular. Los casos en los que se exige mayoría absoluta sobre el número legal están previstos o en el reglamento del Congreso o en la Constitución. Por ejemplo, la censura al gabinete o a sus miembros se exige la mayoría absoluta sobre el número legal. Igual para la aprobación de una ley orgánica, para la reforma de la Constitución, para el encauzamiento en antejuicio político de altos funcionarios a los que se los acusa de la comisión de delitos en el ejercicio de la función o para la reforma del reglamento del Congreso. Igualmente se exige la mayoría absoluta sobre el número legal para los casos de reconsideración e insistencia de leyes observadas por el presidente de la República. Y por último, tenemos los casos en los que se exige la mayoría absoluta sobre los concurrentes o sobre los hábiles. Mayoría absoluta sobre concurrentes o presentes o sobre los hábiles. Estos son los casos, por ejemplo, de la elección de la mesa directiva. La mesa directiva debe ser elegida con la mayoría absoluta sobre el número de hábiles. La aprobación de la ley de presupuesto es mayoría absoluta sobre el número de concurrentes. Los dictámenes por unanimidad deben ser aprobados por la mayoría absoluta de hábiles. El quórum en el Pleno y en las comisiones es de la mitad más uno de sus miembros hábiles. La admisión a debate de las mociones de orden del día también se calcula sobre la mayoría absoluta del número de hábiles, y la aprobación de los proyectos en la agenda legislativa anual también se realiza mediante la mayoría absoluta sobre el número de miembros hábiles en el Pleno del Congreso. Entonces, con la presentación de estos 3 subtemas, concluyo con esta serie que se ha denominado estructura procesal
y proceso decisorio del Parlamento peruano, en la que he referido tanto los procesos y la organización parlamentaria, el sistema procesal parlamentario, la estructura y tipología procesal del Parlamento en relación con el plan estratégico del Congreso, la teoría de la decisión parlamentaria y este último capítulo o entrega relacionado con la naturaleza instrumental de las mayorías en los procesos parlamentarios. Posteriormente, habrá otra serie en la que se revisará los procesos legislativos y otra más en la que se revisará los procesos de control político. Muchas gracias.